Imaginen por un momento un niño de apenas 12 años, descalzo con la ropa sucia y rasgada, se acerca tímidamente a la puerta trasera de un restaurante. Sus ojos reflejan días sin comer, noches durmiendo en la calle y una desesperación que ningún niño debería conocer. Con la voz quebrada por el hambre, susurra: «Señor, ¿puedo lavar sus platos por un plato de comida?». Lo que este dueño hizo Next no solo cambió la vida de este pequeño para siempre, sino que desató una cadena de eventos tan increíbles, tan emotivos, que cuando termines de escuchar esta historia, tu perspectiva sobre la humanidad habrá cambiado completamente. Pero antes de comenzar, si eres una persona que cree en segundas oportunidades y en el poder de la bondad humana, demuéstramelo dejando un like en este vídeo. Y si quieres más historias que restauren tu fe en la humanidad, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una lección de vida que necesitas conocer. Esta es la historia real de Toñito y te prometo que no podrás parar de escuchar hasta el final. Tópico 1. El origen de Toñito. 2 a 10 minutos. Para entender la magnitud de lo que está a punto de suceder, necesitas conocer el infierno que vivió Toñito antes de ese momento que cambió todo. Toñito nació en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Su madre, María Elena, era una mujer que luchaba cada día por mantener a flote a su pequeña familia. Trabajaba doble turno en una fábrica textil, limpiaba casas los fines de semana y aún así apenas alcanzaba para pagar el alquiler de una habitación diminuta que compartían. Su padre, bueno, de él hablaremos más adelante, porque su aparición en esta historia será uno de los momentos más impactantes y dolorosos que vas a escuchar. La vida de Toñito cambió para siempre cuando tenía apenas 11 años. Era una noche lluviosa de marzo cuando María Elena no regresó del trabajo. Toñito esperó y esperó y esperó hasta que al día siguiente 2 policías tocaron a su puerta. Su madre había sufrido un accidente. Un conductor ebrio se había estrellado contra el autobús donde ella viajaba de regreso a casa. El impacto fue tan fuerte que María Elena no sobrevivió. Si estás escuchando esto y tienes una madre, llámala cuando termine este vídeo. Dile que la amas, porque Toñito nunca más pudo hacerlo. En una sola noche Toñito perdió todo. No tenía familia extendida, no tenía dónde ir, los servicios sociales estaban saturados y, como ocurre tristemente en muchos países latinoamericanos. Pero la calle es cruel, especialmente para un niño vulnerable. Toñito fue víctima de robos, de abuso, de humillaciones que marcaron su corazón para siempre. Había noches en las que se preguntaba si valía la pena seguir luchando. Y fue durante una de esas noches más oscuras, cuando llevaba ya casi un año viviendo en la calle, que Toñito tomó la decisión más valiente de su vida. Decidió acercarse a ese restaurante y pedir, no limosna, sino la oportunidad de trabajar por comida. Lo que no sabía es que del otro lado de esa puerta estaba esperándole un ángel disfrazado de ser humano, un hombre que no solo cambiaría su vida, sino que le enseñaría que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto que tienes en la vida de otros. Porque lo que Midiano le dijo a Toñito en ese primer encuentro, esas palabras que ningún adulto le había dicho jamás, te van a partir el corazón y te van a hacer creer nuevamente en la bondad humana. Era un martes por la tarde cuando Toñito, después de no haber comido en 2 días, reunió el valor suficiente para acercarse a El Rincón de Casa, un pequeño restaurante familiar en el centro de la ciudad. Emiliano Rodríguez tenía 45 años y había construido ese restaurante con las manos de toda su familia. No era rico, no era famoso, pero tenía algo que muy pocas personas en este mundo poseen: un corazón incapaz de ignorar el sufrimiento ajeno. Cuando Toñito tocó tímidamente la puerta trasera de la cocina, Emiliano estaba preparando la cena del día. Al ver a este niño descalzo, con la ropa rota y los ojos llenos de desesperación, algo se removió en su interior. Pero aquí viene lo extraordinario.
lo que separa a Emiliano del 99% de las personas en este mundo. Toñito, con la voz quebrada, le dijo: «Señor, ¿puedo lavar sus platos por un plato de comida? Lo he comido en 2 días y prometo trabajar muy duro». Y la respuesta de Emiliano: «Déjame decirte que cuando la escuches, se te van a poner los pelos de punta». Emiliano lo miró directo a los ojos y le dijo: «Hijo, aquí no trabajas por comida, aquí comes porque eres un ser humano que merece ser alimentado. Y si después quieres ayudar, será porque quieres, no porque tengas que hacerlo». Si estas palabras te han tocado el corazón, comparte este vídeo, porque en un mundo lleno de indiferencia, necesitamos recordar que la compasión todavía existe. Pero Emiliano no se detuvo ahí. Le preparó no 1, sino 3 platos de comida caliente. Le dio ropa limpia que había guardado de cuando sus propios hijos eran pequeños. Y lo más importante, le ofreció algo que Toñito había perdido hacía mucho tiempo: dignidad. «¿Tienes un lugar donde dormir?», le preguntó Emiliano. Toñito negó con la cabeza, avergonzado. «Bueno, tengo un cuarto pequeño arriba del restaurante. No es un palacio, pero es caliente, es seguro. Y mientras yo tenga algo que ofrecer, tú tendrás un hogar». ¿Puedes imaginar lo que sintió Toñito en ese momento? Después de un año durmiendo en la calle, de ser invisible para el resto del mundo, finalmente alguien lo veía, no como un problema que resolver, sino como un ser humano que merecía amor y oportunidades. Pero aquí viene lo que realmente te va a impactar. Emiliano tenía sus propios problemas financieros. El restaurante apenas daba para mantener a su familia, tenía deudas acumuladas y su esposa estaba embarazada de su 3er hijo. Cualquier persona sensata habría dicho que no podía permitirse ayudar a un niño de la calle, pero Emiliano entendía algo que pocos comprenden, que cuando das desde el corazón, el universo conspira para devolverte esa generosidad multiplicada. Esa primera noche, Toñito lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de su madre, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza recuperada. Al día siguiente, sin que nadie se lo pidiera, Toñito comenzó a ayudar en el restaurante. Limpiaba mesas, barría el piso, organizaba la cocina y lo hacía con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Los clientes comenzaron a notar algo especial en el rincón de casa. Había una energía diferente, una calidez humana que transformaba una simple comida en una experiencia memorable. Pero lo que Emiliano no sabía es que al salvar a Toñito, había plantado la semilla de algo mucho más grande, algo que terminaría transformando no solo una vida, sino cientos de vidas. Y todo comenzó con una idea que vino del mismo Toñito, una propuesta tan hermosa y tan poderosa que cuando la escuches entenderás por qué esta historia se volvió viral en todo el continente. Seis meses después de que Toñito llegara al rincón de casa, algo extraordinario comenzó a suceder. Otros niños de la calle habían empezado a acercarse al restaurante, atraídos por las historias que corrían en el barrio sobre el hombre que había salvado a uno de los suyos. Emiliano se enfrentaba a un dilema, que pondría a prueba no solo su generosidad, sino su capacidad de soñar en grande. ¿Cómo podía ayudar a más niños sin quebrar su negocio? ¿Cómo podía amplificar su impacto sin perder lo que había construido? Y fue Toñito, este niño que había llegado pidiendo lavar platos por comida, quien le presentó una idea que cambiaría todo. «Don Emiliano», le dijo una tarde mientras limpiaban juntos la cocina, «hay una panadería abandonada a 3 cuadras de aquí. Está cerrada desde hace 2 años. ¿Y si pudiéramos convertirla en un lugar donde niños como yo puedan aprender oficios y tener una segunda oportunidad?» La idea era tan simple como revolucionaria. En lugar de solo dar comida y refugio temporal, ¿por qué no crear un espacio donde estos jóvenes pudieran aprender habilidades que les permitieran construir un futuro? Si crees que esta idea puede cambiar el mundo, déjame un comentario diciendo Proyecto Raíz. Quiero ver cuántas personas entienden el poder de dar oportunidades en lugar de solo caridad. Emiliano sabía que no tenía el dinero para comprar y renovar una panadería abandonada. Pero había aprendido algo importante. Cuando tu corazón está en el lugar correcto, las puertas se abren de maneras misteriosas. Comenzó a contar la historia de Toñito a sus clientes regulares.
Les habló del proyecto, de la visión, del impacto que podrían tener en la comunidad. Y algo mágico comenzó a suceder. Don Carlos, un comerciante local, se ofreció a donar materiales de construcción. Doña Mercedes, que tenía una tienda de ropa, prometió uniformes para los jóvenes. El profesor Martínez, un maestro jubilado, se ofreció como voluntario para enseñar matemáticas básicas. Pero la historia más increíble fue la del dueño de la panadería abandonada. Cuando se enteró del proyecto, no solo accedió a vender el local por debajo del precio de mercado, sino que financió él mismo las renovaciones principales. ¿Por qué? Porque él también había sido un niño de la calle 40 años atrás, y nunca había olvidado cómo se sentía ser invisible para el mundo. En noviembre de ese año, exactamente 18 meses después de que Toñito tocara por primera vez la puerta del restaurante, nació oficialmente el Proyecto Raíz. El nombre no era casualidad. Como explicaba Emiliano, un árbol puede crecer fuerte y alto, pero solo si tiene raíces profundas. Estos jóvenes necesitan que les ayudemos a crear raíces sólidas, educación, habilidades, autoestima y la certeza de que tienen valor. El proyecto tenía 3 pilares fundamentales. Primero, talleres de oficios, carpintería, cocina, mecánica básica, costura, habilidades que pudieran convertirse en trabajos reales. Segundo, educación emocional, porque muchos de estos jóvenes cargaban traumas profundos que necesitaban sanar para poder avanzar. Tercero, mentoría. Cada joven era emparejado con un adulto voluntario que se convertía en su guía y apoyo. El primer día que abrieron las puertas del Proyecto Raíz, llegaron 12 jóvenes. Toñito, que ya tenía 14 años, era el más veterano del grupo. Había pasado de ser el niño que pedía lavar platos por comida a convertirse en el hermano mayor y mentor de otros que vivían su mismo dolor. Si esta transformación te está emocionando, comparte este vídeo, porque necesitamos que más personas conozcan que los proyectos como este son posibles, que pueden suceder en cualquier comunidad donde exista voluntad de ayudar. Pero lo más hermoso del Proyecto Raíz no era solo lo que estaba dando a estos jóvenes, era lo que estos jóvenes estaban dando a la comunidad. Comenzaron a reparar bicicletas gratis para familias de bajos recursos. Hacían muebles sencillos para personas mayores que no podían pagarlos. Cocinaban comidas comunitarias para otros niños de la calle. Se había creado un círculo virtuoso donde quienes habían recibido ayuda se convertían en ayudadores, donde el dolor del pasado se transformaba en compasión para otros. Y en el centro de todo esto estaba Toñito, floreciendo de maneras que nadie, ni siquiera Emiliano, había imaginado. Pero lo que nadie sabía es que su transformación más grande aún estaba por venir. Porque cuando Toñito menos lo esperaba, cuando finalmente había encontrado la paz y la estabilidad, alguien del pasado iba a aparecer y poner a prueba todo lo que había construido. Alguien que debería haber estado ahí desde el principio, pero que había elegido el abandono y que ahora regresaba, con intenciones que te van a indignar. Si pudieras ver a Toñito a los 16 años, 2 años después de la apertura del Proyecto Raíz, no reconocerías al niño descalzo que una vez pidió lavar platos por comida. Pero no me refiero solo a su apariencia física, aunque ciertamente había cambiado, había crecido, se veía saludable, sus ojos brillaban con una luz que la calle había intentado apagar. Me refiero a algo mucho más profundo, a la transformación de su alma. Toñito se había convertido en lo que los psicólogos llaman un sanador herido. Alguien que, habiendo pasado por un trauma profundo y habiéndolo superado, encuentra su propósito ayudando a otros que viven la misma situación. Cada mañana Toñito era el primero en llegar al Proyecto Raíz, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había encontrado su vocación. Veía llegar a los jóvenes con la misma mirada perdida que él había tenido, y algo en su interior se activaba. «Oye», le decía a un niño de 13 años que acababa de llegar, tímido y desconfiado, «yo también viví en la calle, también pensé que no valía nada, que nadie me iba a querer, pero mira dónde estoy ahora, y si yo pude, tú también puedes». Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, comparte este vídeo con esa persona.
A veces una historia de superación es exactamente lo que alguien necesita para no rendirse. Pero la transformación de Toñito no se limitaba a palabras de aliento. Había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para conectar con los jóvenes más difíciles, aquellos que llegaban con tanta rabia y dolor que rechazaban cualquier ayuda. Recuerdo particularmente la historia de Santiago, un chico de 15 años que había llegado al proyecto después de pasar 3 años en pandillas. Estaba lleno de tatuajes, había estado en centros de rehabilitación y tenía una actitud agresiva que mantenía a distancia a todos los voluntarios. Todos, excepto a Toñito. «No necesito tu lástima», le gritó Santiago la primera vez que Toñito se acercó. «No me conoces, no sabes por lo que he pasado». Y la respuesta de Toñito: «Déjame decirte que cuando la escuches, entenderás por qué este joven se había convertido en el corazón del proyecto Raíz». «Tienes razón», le respondió Toñito con calma. «No sé exactamente por lo que has pasado, pero sé lo que se siente dormir en la calle con miedo. Sé lo que es buscar comida en la basura. Sé lo que es sentir que no vales nada y que nadie te va a extrañar si desapareces». Santiago se quedó en silencio. Por primera vez en años alguien le hablaba desde la experiencia real, no desde la teoría o la lástima. «Pero también sé», continuó Toñito, «que todo ese dolor que llevas dentro puede convertirse en poder. El poder de ayudar a otros, de cambiar vidas, de ser el hermano mayor que tú hubieras querido tener cuando eras más pequeño». Esa conversación marcó el inicio de una amistad que transformó a Santiago. En 6 meses había dejado las pandillas, había terminado su educación secundaria y se había convertido en uno de los mentores más efectivos del proyecto. Y todo porque Toñito había aprendido el secreto más poderoso de la transformación humana: que tu dolor más grande puede convertirse en tu regalo más valioso para el mundo. Para cuando Toñito cumplió 17 años había ayudado directamente a más de 50 jóvenes a salir de las calles. Algunos habían conseguido trabajos estables, otros habían vuelto a estudiar. Muchos habían sanado relaciones familiares rotas. Pero lo más hermoso era ver cómo Toñito había desarrollado una sabiduría que personas 3 veces mayor que él no poseían. Emiliano solía decir: «Toñito no solo superó su pasado, lo transformó en un puente para que otros pudieran cruzar hacia una vida mejor». Y era cierto. Los otros jóvenes del proyecto no veían en Toñito a alguien que había tenido suerte. Veían a alguien que había tomado decisiones valientes, que había elegido sanar en lugar de quedarse en el resentimiento, que había convertido su historia de víctima en una historia de victoria. Toñito había comenzado a dar charlas en escuelas, en otros centros comunitarios, incluso en universidades. Su mensaje era siempre el mismo: tu pasado no define tu futuro, tus circunstancias presentes no definen tu potencial. Lo único que define quién eres es lo que decides hacer con lo que tienes. Si estas palabras te están inspirando, dame un like y suscríbete, porque necesitamos que más personas escuchen estos mensajes que pueden cambiar vidas. Para Emiliano, ver la transformación de Toñito era como presenciar un milagro en cámara lenta. El niño que había llegado roto, hambriento y sin esperanza, se había convertido en un líder, en un sanador, en una luz para otros que caminaban en la oscuridad. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Emiliano no era solo lo que Toñito había logrado, sino cómo lo había logrado, sin perder su humildad, sin olvidar de dónde venía, sin dejar que el éxito se le subiera a la cabeza. Toñito seguía durmiendo en el mismo cuarto pequeño arriba del restaurante, seguía ayudando en la cocina cuando tenía tiempo libre, seguía tratando a cada persona sin importar su estatus social, con el mismo respeto y amor que había recibido cuando más lo necesitaba. Pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba nuestra paz, justo cuando creemos que hemos encontrado la estabilidad. Y para Toñito, esa prueba llegó en la forma de alguien que debería haber estado ahí desde el principio, alguien cuya sangre corría por sus venas, pero que había elegido el abandono cuando más lo necesitaba. La aparición de esta persona no solo iba a poner a prueba todo lo que Toñito había construido emocionalmente,
iba a desatar una batalla que pondría en riesgo todo su futuro. Era un martes por la tarde, exactamente 3 años después de que Toñito llegara al Proyecto Raíz, cuando la vida le preparó la prueba más cruel que podía imaginar. Toñito estaba en el taller de carpintería, enseñando a un grupo de nuevos jóvenes cómo hacer una mesa simple, cuando Emiliano apareció en la puerta con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era una mezcla de preocupación, confusión y algo que parecía rabia contenida. «Toñito», le dijo Emiliano con voz temblorosa, «necesito que vengas conmigo. Hay alguien que quiere verte». El corazón de Toñito se aceleró. En los últimos años había aprendido que las sorpresas en su vida raramente eran buenas. «¿Quién es?», preguntó, limpiándose las manos en el delantal. La respuesta de Emiliano le congeló la sangre. «Dice que es tu padre». Por un momento, Toñito sintió que el mundo se detenía. Su padre. El hombre que había desaparecido de su vida cuando tenía apenas 5 años. El hombre que nunca había preguntado por él cuando su madre murió. El hombre que lo había dejado completamente solo en el mundo. Ahora, después de más de 12 años de silencio absoluto, aparecía como si nada hubiera pasado. Si alguna vez has experimentado el abandono de un padre, déjame un comentario. Quiero que sepas que no estás solo en ese dolor. Toñito caminó hacia la oficina principal del Proyecto Raíz con las piernas temblorosas. Con cada paso, los recuerdos de su infancia se agolpaban en su mente. Los pocos recuerdos que tenía de este hombre que ahora supuestamente quería verlo. Recordaba vagamente a un hombre alto, de barba cerrada, que solía llegar tarde a casa oliendo alcohol. Recordaba las discusiones nocturnas con su madre, las promesas rotas, las ausencias cada vez más largas, hasta que un día, simplemente, nunca más regresó. Cuando Toñito abrió la puerta de la oficina, se encontró frente a frente con Raúl Hernández, su padre. Era extraño. Por un lado, podía ver algunos rasgos familiares, la forma de los ojos, la estructura de la mandíbula. Pero por otro lado, este era un completo extraño. Un hombre que había elegido ser extraño. «Hijo», dijo Raúl, con una sonrisa que a Toñito le pareció forzada. «Mira cómo has crecido. Estás hecho todo un hombre». Las primeras palabras que salieron de la boca de Toñito sorprendieron incluso a él mismo por su frialdad. ¿Cómo se había enterado? Esa era la pregunta que martillaba en la cabeza de Toñito. El Proyecto Raíz había ganado cierta notoriedad en los últimos meses. Habían aparecido artículos en periódicos locales. Habían recibido reconocimientos del gobierno municipal. Incluso una cadena de televisión había hecho un reportaje sobre su trabajo. Pero algo en la manera en que Raúl hablaba, algo en sus ojos, le decía a Toñito que esta visita no era solo una reunión familiar emotiva. «Verás», continuó Raúl, «he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestra familia, y creo que ha llegado el momento de que estemos juntos otra vez. Sé que tienes 18 años ahora, que técnicamente eres adulto, pero sigues siendo mi hijo». Emiliano, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. «Raúl, con todo respeto, Toñito ha construido una vida aquí, tiene una familia que lo ama, tiene responsabilidades, tiene un futuro brillante por delante». La reacción de Raúl fue reveladora. Su máscara de padre amoroso se resquebrajó por un momento, y una expresión de irritación cruzó su rostro. «Emiliano, agradezco todo lo que has hecho por mi hijo, de verdad,
Pero él es mi sangre, y ahora que he puesto mi vida en orden, es momento de que regrese donde pertenece, con su familia real. Esas palabras fueron como una bofetada para Toñito. Familia real, había dicho, como si los últimos 7 años con Emiliano, como si el proyecto Raíz, como si todas las personas que realmente habían estado ahí para él, no fueran su familia real. Pero lo que vino después fue aún peor. Además, dijo Raúl, con una sonrisa que ahora parecía calculadora, he estado investigando sobre este proyecto. Es impresionante lo que han construido aquí. Las donaciones que reciben, los reconocimientos, las oportunidades que están generando. Creo que mi hijo y yo podríamos hacer cosas muy interesantes juntos. En ese momento, tanto Toñito como Emiliano entendieron que esta visita no tenía nada que ver con el amor paternal o remordimiento. Tenía que ver con algo mucho más sucio, el dinero y las oportunidades que el éxito de Toñito había generado. Pero lo que Raúl no sabía es que había subestimado gravemente tanto a Toñito como a Emiliano. Había asumido que podría manipular a un joven vulnerable que estaría desesperado por el amor de un padre. Lo que estaba a punto de descubrir es que Toñito ya no era ese niño roto de la calle. Era un joven que había aprendido a reconocer la manipulación, que había desarrollado una fortaleza emocional inquebrantable y que tenía a su lado a personas dispuestas a protegerlo de cualquier amenaza. La batalla que estaba por comenzar no solo pondría a prueba todo lo que Toñito había construido, revelaría hasta qué extremos puede llegar alguien cuando sus verdaderas intenciones son expuestas. Los días siguientes a la aparición de Raúl fueron los más tensos que el proyecto Raíz había vivido desde su fundación. Toñito estaba confundido, emocionalmente agotado y por primera vez en años cuestionando todo lo que había construido. ¿Tenía derecho su padre biológico a reclamar una relación después de tanto tiempo? ¿Estaba siendo demasiado duro con alguien que quizás realmente había cambiado? ¿Debía darle una oportunidad al hombre que le había dado la vida? Pero Emiliano, que había desarrollado un instinto protector hacia Toñito como si fuera su propio hijo, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Algo en Raúl no le cuadraba y había decidido investigar. Y lo que descubrió, déjame decirte que cuando lo sepas, tu sangre va a hervir de indignación. Emiliano había comenzado haciendo preguntas discretas entre conocidos que trabajaban en servicios sociales. ¿Había Raúl intentado alguna vez contactar a Toñito después de la muerte de su madre? ¿Había preguntado por él? ¿Había mostrado algún interés en su bienestar durante todos esos años? La respuesta fue un rotundo no. Más aún, descubrió que cuando los servicios sociales habían intentado localizarlo después del accidente de María Elena, Raúl había cambiado de dirección sin dejar rastro. Había desaparecido deliberadamente para evitar cualquier responsabilidad. Si esto te está indignando tanto como a mí, déjame un comentario diciendo justicia para Toñito. Necesito saber que hay gente que entiende lo grave que es esto. Pero la investigación de Emiliano no se detuvo ahí. Había algo en el timing de la aparición de Raúl que le parecía demasiado conveniente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando Toñito y el proyecto Raíz estaban recibiendo reconocimiento mediático? Y entonces descubrió la verdad que cambiaría todo. Resulta que Raúl había estado siguiendo la cobertura mediática del proyecto Raíz desde hacía meses. No solo eso, había estado investigando los financiamientos que recibían, las donaciones, las oportunidades de expansión que estaban explorando. Había calculado fríamente que su hijo se había convertido en una oportunidad de negocio, pero lo más nauseabundo estaba por venir. Emiliano descubrió que Raúl había estado consultando con un abogado sobre sus derechos paternos y sobre la posibilidad de reclamar algún tipo de compensación o participación en los proyectos asociados con Toñito. ¿Te das cuenta de la monstruosidad de esta situación? Este hombre había abandonado a su hijo cuando más lo necesitaba, lo había dejado literalmente en la calle para que muriera o sobreviviera por su cuenta, y ahora regresaba como un buitre para aprovecharse de todo lo que Toñito había construido con sangre, sudor y lágrimas. Pero había más, mucho más. Emiliano descubrió que Raúl tenía deudas significativas con prestamistas informales, había perdido dinero en apuestas, tenía problemas con el alcohol que nunca había resuelto y estaba desesperado por encontrar una fuente de ingresos que lo sacara del agujero financiero en el que se había metido. Su plan era simple y despreciable: reconectar con Toñito, ganarse su confianza y luego convencerlo de que tenían derecho a monetizar juntos todo el trabajo que se había construido alrededor del proyecto Raíz. Cuando Emiliano confrontó a Toñito con esta información, la reacción del joven fue devastadora. No de tristeza, de furia pura. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dijo Toñito a Emiliano con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Que por un momento, por un maldito momento, pensé que quizás había venido porque me extrañaba, que quizás se había dado cuenta de lo que había perdido y quería ser parte de mi vida. Y luego, con una voz que temblaba de emoción controlada, Toñito agregó algo que se me quedó grabado para siempre. Pero esto es peor que el abandono original.
Al menos cuando me abandonó siendo niño, no sabía lo que valía. Ahora viene porque sabe exactamente lo que valgo y quiere robárselo. Si sientes que tu corazón se está partiendo por Toñito en este momento, comparte este vídeo, porque todos necesitamos entender cómo la manipulación familiar puede ser una de las formas más crueles de abuso. Pero aquí viene lo que realmente me llenó de orgullo sobre Toñito. En lugar de dejarse consumir por la rabia o el dolor, canalizó esas emociones hacia algo constructivo. Decidió que no solo iba a protegerse a sí mismo, sino que iba a proteger todo lo que había construido junto con Emiliano y el equipo del Proyecto Raíz. No va a tocar ni un centavo de lo que hemos construido aquí, declaró Toñito. No va a usar mi historia, mi dolor, mi transformación para beneficiarse. Y definitivamente no va a lastimar a los jóvenes que dependen de este proyecto. La decisión estaba tomada. No solo iban a exponer las verdaderas intenciones de Raúl, sino que iban a tomar medidas legales para proteger tanto a Toñito como al Proyecto Raíz de cualquier intento futuro de extorsión o manipulación. Cuando Raúl se presentó nuevamente al Proyecto Raíz 3 días después, esperando continuar con su campaña de manipulación, se encontró con algo que no había anticipado: un frente unido de personas que conocían exactamente quién era y qué quería. La confrontación que siguió fue épica, y te aseguro que cuando escuches lo que Toñito le dijo a su padre en esa conversación final, vas a sentir una satisfacción como pocas veces en tu vida. Pero lo que realmente iba a sorprender a todos era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Raúl cuando se dio cuenta de que su plan había sido descubierto. Las amenazas que hizo, las líneas que estaba dispuesto a cruzar, obligaron a Emiliano y Toñito a tomar una decisión que nadie quería tomar. Una decisión que los llevaría directamente a los tribunales y a una batalla legal que pondría a prueba no solo sus recursos, sino su fe en que la justicia realmente existe en este mundo. Cuando Raúl se dio cuenta de que su manipulación había sido expuesta, su máscara de padre arrepentido se desplomó completamente. Lo que surgió debajo fue algo que me sigue dando escalofríos cada vez que lo recuerdo. Muy bien, les dijo a Toñito y Emiliano con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Si así quieren jugar, vamos a jugar en serio. Ese niño es mi hijo y tengo derechos. Vamos a ver qué dice un juez sobre quién tiene la autoridad legal aquí. Lo que Raúl no entendía es que había subestimado gravemente la red de apoyo que se había formado alrededor de Toñito a lo largo de los años. No estaba enfrentándose solo a un joven vulnerable, estaba enfrentándose a una comunidad entera. El primer golpe vino cuando Raúl intentó presentar una demanda reclamando derechos paternos y exigiendo acceso a los registros financieros del Proyecto Raíz, argumentando que como padre tenía derecho a supervisar cualquier actividad en la que su hijo estuviera involucrado. Pero había un problema con su estrategia, un problema que su abogado de poca monta no había investigado adecuadamente. Si crees en la justicia, si crees que los abusadores no deben salirse con la suya, dame un like y suscríbete. Necesitamos más gente que apoye a las víctimas de manipulación familiar. Verás, cuando Toñito cumplió 18 años, Emiliano había insistido en que firmaran documentos legales que establecían claramente la estructura del Proyecto Raíz. Toñito no era solo un beneficiario o empleado, era cofundador y copropietario de todas las iniciativas que habían creado juntos. Más importante aún, como adulto legal, Toñito tenía derecho absoluto a decidir qué tipo de relación quería tener con su padre biológico, y había dejado muy claro que no quería ninguna. Pero la verdadera sorpresa vino cuando el equipo legal que apoyaba a Toñito, porque sí, había abogados que habían ofrecido sus servicios pro bono después de conocer la historia, presentó su contradefensa. Habían documentado meticulosamente el abandono de Raúl. Tenían registros de servicios sociales, testimonios de vecinos, evidencia médica de la desnutrición que Toñito había sufrido durante su tiempo en la calle, reportes policiales de cuando lo habían encontrado
viviendo en condiciones infrahumanas. Pero lo más devastador para el caso de Raúl fue el testimonio de los otros jóvenes del Proyecto Raíz. Uno por uno